Hola, soy estudiante del doctorado Educación Inclusiva en la Universidad de Baja California, México. Para ello estoy desarrollando un proyecto de investigación titulado El ingreso oportuno para los estudiantes con y sin discapacidad en la educación inicial de las instituciones educativas Chachagüí y Sagrados Corazones de Jesús y María en el presente año 2018 en el departamento de Nariño, Colombia. Este proyecto se ubica en la política de educación inclusiva y el propósito que conlleva es a la concienciación de la comunidad educativa, específicamente de los docentes, a permitir el ingreso oportuno de todos los niños y niñas desde la educación inicial. Y en cuanto a la educación inicial, se debe propiciar en espacios y en ambientes armoniosos, con sus pilares de la educación, con sus principios rectores. El presente proyecto es de carácter cualitativo. Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación se desarrolla en el departamento de Nariño, en Colombia, que es una zona que ha sido golpeada por la violencia, por la exclusión, por los altos índices de pobreza, y que el problema primordialmente radica en las barreras actitudinales, las cuales están asociadas en la mayoría de ocasiones al desconocimiento, a los prejuicios que se tejen alrededor de las personas con discapacidad, y a la par la escolarización de la educación inicial, la cual no posibilita que participen todos los niños, y desde allí empiezan las dificultades, se genera apatía, desmotivación, los niños desertan y terminan por fuera de las instituciones educativas. Registramos la atención de 4.180 estudiantes con discapacidad matriculados a los espacios escolares. De este total, solamente 60 estudiantes se registran en educación inicial. Desde allí que el propósito fundamental es avanzar en la transformación de las metodologías y la formación de las comunidades educativas hacia políticas, prácticas y culturas incluyentes. En consecuencia, los hallazgos encontrados demuestran la necesidad de adelantar este proyecto. Para ello se tuvo en cuenta los estudios de Blanco en el año 2005, en los que ella encontró que los sistemas educativos no tienen nada que ver con la diversidad, pues siguen desarrollando actividades meramente académicas desde la homogeneidad, agravando más aún el panorama. Asimismo, contempla que los currículos y las metodologías deben ser flexibles, deben ser alcanzables para todos los niños, y queda claro que es la metodología, es la forma como el maestro permite que los niños accedan, permite que los niños participen y aprendan. En este sentido, el catedrático español López Melero nos habla que la planeación o organización escolar que contemple el enfoque crítico ha de pensar en los cambios profundos institucionales. No se trata de continuar con la segregación de una escuela bajo el enfoque de la integración, sino que se deben respetar las diferencias en cada uno de los estudiantes, mediante la aplicación de una pedagogía activa que despierte el interés, que despierte el deseo de superación, de tal manera que se atiendan sus potenciales, sus necesidades educativas individuales y sus intereses. Por lo tanto, esta sería una nueva perspectiva que requiere evolucionar el pensamiento superficial hacia uno más profundo y más ético, el cual transfiere a los contextos educativos familiares y sociales, que comprometa no solamente a los docentes, sino que compromete a toda la comunidad educativa, en la atención con calidad de todos sus estudiantes, desde la educación inicial. Estos aspectos se van a ver reflejados en cada acto de la vida diaria, en la cotidianidad, en el quehacer, y se reflejarán en unas culturas incluyentes, en unas culturas que respeten, que entiendan, que valoren la diversidad. Como objetivo general de la propuesta se señala
Analizar las dinámicas propias que emplean los maestros en la educación inicial y cómo éstas responden a las particularidades del estudiante, permitiendo el ingreso oportuno de los niños con y sin discapacidad en las instituciones educativas de Chachagüí y Sagrados Corazones de María en el presente año. También se contemplan los objetivos específicos en cuanto a analizar cómo estas prácticas pedagógicas incluyentes estimulan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en las mismas instituciones. Se pretende identificar cómo estas metodologías favorecen los aprendizajes significativos en los niños, cómo hace que estas metodologías atiendan las necesidades de los niños. Y vamos a determinar cuáles son las causas para que persistan estas barreras que no permiten la participación de todos los niños en los espacios escolares desde la educación inicial. Para avanzar en la investigación es necesario realizar un estudio del arte. Por ejemplo, a nivel internacional, la inclusión en educación preescolar ha sido abordada desde hace al menos 3 décadas. Es así como la División para la Primera Infancia y la Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños realizaron una declaración conjunta en el año 2009, en la cual establecen los criterios que deben considerar los programas de educación inicial inclusivos de calidad. Los programas de educación preescolar inclusivos deben proveer acceso, participación y soportes. En Latinoamérica también se encuentran algunos estudios relacionados con la educación inicial incluyente. Estos estudios revisados dan cuenta que existen intenciones en las prácticas inclusivas, que se están apropiando adaptaciones, especialmente en el espacio físico. Pero falta muchísima reflexión acerca de los espacios y de los ambientes que tienen que ver con el currículo. Es aquí donde se tienen dificultades porque los currículos son inaccesibles, inalcanzables. Se crearon en una población que pensamos que son normales, entre comillas, pero no hay oportunidad para las personas que tienen dificultades, que sus procesos son lentos, que amerita que se busquen otras estrategias pedagógicamente humanas para que todos accedan. En Colombia también tenemos algunos avances en investigaciones que tienen que ver con la importancia de la educación inicial, de tránsito armonioso y a la par una normativa extensa, tanto a nivel internacional como nacional. En ese sentido, la ONU, con su Declaratoria de los Derechos Universales del Niño, con la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, se estableció como principio general que los niños tienen derecho a recibir educación gratuita y obligatoria, educación que en condiciones de igualdad de oportunidades les ayude a desarrollar aptitudes para llegar a ser miembros útiles de una sociedad. Desde la Ley 115 de 1994 y la Constitución Política de Colombia se viene hablando del derecho que tienen todos los niños a recibir una educación gratuita en espacios comunes y corrientes. Y últimamente la Ley 1618 del 2013 que reglamenta y organiza toda la atención integral en todos los espacios para la población con discapacidad. Contamos también con el decreto 1075 del año 2015, también se cuenta con el decreto 1804 y finalmente el decreto 1421 del año 2017, por medio del cual se reglamenta la educación inclusiva. En el marco conceptual vamos a hacer un énfasis en los derechos básicos del aprendizaje, los cuales están enmarcados en primer lugar en las actividades rectoras, en el juego, en el arte, la literatura infantil y la exploración del medio, los cuales están articulados con los propósitos fundamentales de la educación inicial. Me reconozco, me comunico, aprecio el medio y construyo mi identidad. Al respecto, la educación inicial debe propender por ser una educación incluyente, que respeta y atienda las necesidades y los intereses de cada uno de los niños en el componente de diversidad. Se debe entender que cada uno de los niños tiene unas condiciones diferentes y que estas condiciones están enmarcadas a las oportunidades de vida que cada uno de los chicos ha tenido en la vida.
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional, en el último documento de las bases curriculares, define como educación inicial que es un derecho impostergable de la primera infancia, que hace parte del sistema educativo colombiano, la cual busca potenciar intencionalmente el desarrollo integral de las niñas y los niños, partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que viven, favoreciendo interacciones en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles han sido los modelos de atención. Entonces, el primero fue el de exclusión, en donde las personas con discapacidad no tenían ninguna posibilidad, incluso fueron torturados, lastimados, totalmente excluidos, y se los consideraba enfermos y un total perjuicio para la sociedad. Después viene el modelo de segregación, en donde se contempla la posibilidad de los centros de educación especial propios para estas personas, y se tenía entendido que allí ellos iban a mejorar y se seguía pensando en una condición de enfermedad. Luego viene el modelo de integración, que supone que dentro de los establecimientos educativos se crean unos espacios especiales para ellos, pero se continúa discriminando. Y por último viene el postulado de la educación inclusiva, en donde se pretende que ellos tienen una atención propicia y una atención incluyente bajo unos parámetros del diseño universal del aprendizaje, que es el que propicia unas herramientas para que todos puedan acceder al aprendizaje. Y también habla de unos ajustes razonables dados a la razón, a lo que los niños puedan hacer. No son unos ajustes inalcanzables. Entonces, de allí que es relativamente importante realizar la caracterización de la población con discapacidad, conocer a los estudiantes, y desde allí, si bien es cierto, es importante tener el diagnóstico clínico para organizar la oferta educativa y subir al sistema de matrícula, lo que realmente importa es la valoración pedagógica. Analizar qué es lo que el niño sabe, qué es lo que al niño le gusta, y a partir de allí identificar sus potenciales y empezar la construcción del conocimiento, así como lo ha expuesto Vygotsky con sus zonas de desarrollo próximo, con su andamiaje para poder construir todo lo que tiene que ver con estos aprendizajes significativos. Esta propuesta cabe dentro de la investigación cualitativa, para lo cual se efectuó una comprensión del objeto de estudio y del contexto, propiciando un acercamiento a la realidad que se vive en los establecimientos educativos, en sus aulas, en sus espacios. A la vez, esta investigación es subjetiva, porque depende de lo que expone la comunidad educativa. Se capta los diferentes puntos de vista y opiniones, en donde se logra profundizar e ir más allá de los datos encontrados. Es inductiva, se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación. Es holística, porque ve el escenario y a las personas en un todo integral, en un solo conjunto, que obedece a una lógica propia de funcionamiento. Y es abierta porque no excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista distintos. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Es humanista porque busca acceder a lo privado, a lo personal, como experiencias particulares. Para todos los niños es muy importante la educación inicial, porque a partir de aquí se liman todas estas exclusiones, empiezan entre ellos mismos a tolerarse, a permitirse, a adaptarse, a incluirse, y poco a poco las barreras se van minimizando, entre ellos se van aceptando, y la educación inclusiva es más fácil porque seres que crecen juntos, que conviven, se aceptan. Consecutivamente, siguiendo con el método cualitativo, en primera instancia revisar los documentos existentes, como son los proyectos educativos institucionales, los planes de mejoramiento institucional, las actas de compromiso que tienen los niños, las valoraciones pedagógicas,
en fin, toda clase de documentos que me pueda dar más luces en la investigación. Así va mi proyecto de investigación. Agradezco toda su atención